Carmen Vega pensaba conocer todos los secretos de su marido Rafael después de 45 años de matrimonio. Pero cuando un notario francés la llamó 3 días después del funeral para informarle de una propiedad en Provenza que Rafael había dejado en el testamento, su mundo se desplomó. Esa casa rústica en el sur de Francia escondía mucho más que 4 paredes. Había fotos de Rafael con una familia que Carmen nunca había visto, cartas de amor escritas en francés, y sobre todo, una verdad que destruiría todo en lo que siempre había creído. Pero cuando Carmen llamó a la puerta de esa casa misteriosa, quien le abrió la dejó sin palabras. Madrid, 3 días después del funeral. La lluvia golpeaba contra las ventanas del piso en Malasaña, donde Carmen Vega, de 72 años, estaba sentada rodeada de pésames sin leer y documentos de Rafael esparcidos por todas partes. Su marido había muerto súbitamente de infarto a los 75 años, dejándola sola después de 45 años de matrimonio que creía habían sido perfectos. Rafael había sido un hombre metódico, dirigía una pequeña empresa de importación, viajaba a menudo por trabajo, pero siempre regresaba a casa con una sonrisa y un regalo. Nunca habían tenido hijos, pero se habían construido una vida sólida, respetable, llena de pequeñas tradiciones y grandes afectos. El teléfono sonó a las 3 de la tarde, interrumpiendo el silencio del piso. Carmen contestó esperando otra llamada de condolencia, pero en su lugar una voz masculina con acento francés se presentó como Jean-Pierre Dubois, notario de Aix-en-Provence. El notario explicó que Rafael había dejado en el testamento una propiedad en Francia, en la campiña provenzal, y que, según las disposiciones, debía ser informada inmediatamente. Había documentos que firmar, llaves que recoger, y sobre todo una carta sellada que Rafael había dejado específicamente para ella. Carmen permaneció en silencio durante largos segundos, el teléfono tembloroso en sus manos. Rafael nunca le había hablado de propiedades en Francia. Nunca había mencionado tener relaciones con notarios extranjeros. En sus 45 años juntos, habían compartido cada decisión económica. El notario continuó explicando que la propiedad, una casa rústica cerca del pueblo de Lourmarin, había sido comprada por Rafael 20 años antes. Estaba registrada a su nombre, completamente pagada, y según los documentos, Rafael la visitaba regularmente. Tenía instrucciones precisas de entregar personalmente las llaves y la carta a Carmen, pero solo si se presentaba en persona en Francia. Carmen cerró la llamada en estado de shock. 45 años de matrimonio y su marido tenía una casa secreta en Francia. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo iba allí? Y sobre todo, ¿por qué se lo había ocultado? Esa noche no durmió. Repasó mentalmente todos los viajes de trabajo de Rafael, todas las veces que había partido para reuniones importantes. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen que la aterrorizaba. Rafael viajaba a Francia al menos 4 veces al año, siempre por períodos de una semana. Decía que tenía clientes difíciles, pero siempre regresaba relajado, casi feliz. Al día siguiente tomó una decisión que lo cambiaría todo. Reservó un vuelo a Marsella. Tenía que ver esa casa. Tenía que entender quién era realmente el hombre que había desposado y amado durante 45 años. Mientras hacía la maleta, encontró el pasaporte de Rafael en el cajón del escritorio. Estaba lleno de sellos franceses, muchos más de los que justificaban sus viajes de trabajo declarados. La última entrada a Francia estaba fechada solo 3 semanas antes de su muerte. Rafael había vivido una doble vida durante 20 años, y Carmen estaba a punto de descubrir la verdad que destruiría todas las certezas de su existencia. Lourmarin, Provenza. El pueblo resultó ser exactamente como Carmen se lo había imaginado. Calles de piedra, casas color ocre, aroma de lavanda en el aire matutino. Pero nada la consoló mientras siguió las indicaciones del GPS hacia la dirección que el notario le había proporcionado. La casa se encontraba a 10 minutos del centro, inmersa entre olivos centenarios y campos de lavanda. Era una típica más provenzal, con contraventanas azules y tejado de tejas rojas, rodeada por un jardín cuidado con atención obsesiva. Un sendero de grava conducía a una puerta de madera maciza, y todo tenía el aire de estar habitado, amado, vivido.
Carmen aparcó y permaneció sentada durante varios minutos, observando esa casa que su marido había mantenido en secreto durante 20 años. El jardín estaba perfectamente cuidado, las plantas regadas recientemente, los senderos limpios. Alguien se encargaba de ese lugar, y no podía ser Rafael, muerto 3 semanas antes. Con las llaves que el notario le había entregado, se acercó a la puerta de entrada. Las manos le temblaban mientras introducía la llave en la cerradura. Lo que encontraría dentro respondería a todas sus preguntas, pero temía que la verdad fuera peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. La puerta se abrió revelando un interior cálido y acogedor. El salón tenía vigas vistas, una chimenea de piedra, muebles rústicos pero elegantes. Pero lo que impactó inmediatamente a Carmen fueron las fotografías. En todas partes, sobre cada superficie, había marcos con imágenes que la dejaron sin aliento. Rafael sonreía en decenas de fotos, pero no estaba solo. Había una mujer rubia de unos 60 años, hermosísima, que lo abrazaba con familiaridad. Había fotos de Rafael con 2 niños, un chico y una chica, tomadas en diferentes etapas de crecimiento. Fotos de cumpleaños, de navidades, de vacaciones, una vida paralela completa, documentada año tras año. Carmen se acercó a la chimenea, donde destacaba una foto particularmente grande, Rafael, la mujer rubia, y los 2 jóvenes ya adultos, en lo que parecía ser el jardín de esa misma casa. Todos sonreían, parecían felices, parecían una familia. Las piernas le fallaron. Se sentó en el sofá, rodeada de las pruebas de una vida que Rafael había vivido sin ella. En la cocina encontró un calendario del año anterior con citas marcadas en francés. Cumpleaños de Chloé, graduación de Antoine, aniversario con mamá. Mamá. Rafael llamaba a esa mujer mamá en el calendario. ¿Pero qué tipo de relación era? ¿Y quiénes eran esos jóvenes que Rafael abrazaba como si fueran sus hijos? Un ruido en el exterior la sobresaltó. La verja del jardín se estaba abriendo, y Carmen oyó pasos sobre la grava. Alguien estaba llegando. El corazón le latía tan fuerte que temía tener un infarto como Rafael. A través de la ventana vio a la mujer de las fotografías. Era mayor ahora, el cabello completamente blanco, pero era inequívocamente la misma persona. Caminaba hacia la casa con paso seguro, llevando en la mano un ramo de flores frescas y las llaves. Carmen se escondió detrás de las cortinas, el cerebro en cortocircuito. Esa mujer tenía las llaves de la casa. Venía regularmente, como demostraban el jardín cuidado y la casa en orden, pero sobre todo, venía allí incluso después de la muerte de Rafael, lo que significaba que sabía de su muerte. La mujer se detuvo frente a la puerta de entrada y permaneció inmóvil durante largos segundos, como si estuviera reuniendo valor para entrar. Luego, lentamente, introdujo la llave en la cerradura. Carmen se dio cuenta de que en pocos segundos se encontraría cara a cara con la mujer que había compartido a Rafael durante 20 años, y no tenía la menor idea de qué decir. La puerta se abrió y la mujer entró con la familiaridad de quien conoce cada rincón de esa casa. Llevaba el ramo de flores apretado contra el pecho y tenía los ojos rojos de quien había llorado recientemente. Se detuvo en el umbral del salón, y las 2 mujeres se encontraron cara a cara. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Carmen, aún escondida detrás de las cortinas, y la mujer rubia que la miraba fijamente, con una expresión de shock mezclado con algo más que parecía alivio. La mujer habló primero, en un español incierto pero comprensible. «Eres Carmen, ¿verdad? Rafael me enseñó tus fotos tantas veces». Carmen salió de su escondite, las piernas temblando, y preguntó quién era y qué significaban todas esas fotos. La mujer se sentó pesadamente en un sillón, las flores aún apretadas entre sus manos. Se presentó como Isabel Moreau y reveló haber sido la compañera de Rafael durante 20 años, pero sobre todo explicó que Rafael nunca le había mentido sobre la existencia de Carmen. Las palabras de Isabel golpearon a Carmen como una bofetada. Rafael había tenido una relación durante 20 años con esa mujer, pero ella sabía de la existencia de Carmen. ¿Cómo era posible? Isabel continuó con voz quebrada, explicando que Rafael siempre le había dicho que Carmen era la mujer de su vida, que la amaba profundamente, pero que no podía dejarla porque sufriría demasiado.
Había preferido vivir dos vidas incompletas antes que destruir la vida de Carmen. Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras Isabel explicaba que los dos jóvenes de las fotos, Chloé y Antoine, eran sus hijos del primer matrimonio. Rafael los había criado como si fueran suyos. Ellos lo llamaban Papá Rafael. Lo amaban como a un padre verdadero. Pero Rafael nunca había olvidado que su verdadera familia era Carmen. Isabel se levantó y tomó una foto de la chimenea. Era una imagen de Rafael sentado solo en la terraza de la casa, con la mirada dirigida hacia el horizonte. Explicó que Rafael siempre miraba hacia el norte, hacia España, hacia Carmen. Cada noche, después de cenar, salía y permanecía así durante horas, diciendo que estaba pensando en ella. Carmen no conseguía procesar lo que estaba escuchando. Rafael la había traicionado durante 20 años. Había tenido otra familia, pero al mismo tiempo parecía que había sufrido por esta doble vida tanto como ella estaba sufriendo ahora. Isabel se acercó y con un gesto sorprendente le tomó las manos, explicando que Rafael amaba a ambas pero de maneras diferentes. Carmen era su juventud, sus sueños, su estabilidad. Isabel era su escape, su pasión, su libertad. Rafael siempre decía que no conseguía elegir entre dos partes de sí mismo. Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio, tomándose de las manos como si fueran viejas amigas en lugar de rivales inconscientes. Isabel reveló algo aún más impactante. Rafael estaba a punto de dejarla. 3 semanas antes de morir, le había dicho que había decidido confesárselo todo a Carmen y elegirla a ella. Quería pasar los últimos años de su vida honestamente, sin más secretos. Carmen estalló en sollozos. Rafael había muerto justo cuando estaba a punto de poner fin a su doble vida. Había muerto llevándose el secreto que estaba a punto de revelar. Isabel añadió que había algo más. Rafael había dejado una carta para Carmen en su estudio en el piso superior, pero antes quería que entendiera cómo estaban realmente las cosas. Quería que supiera que, a pesar de todo, siempre había sido ella la mujer de su vida. Carmen siguió a Isabel por las escaleras de madera hacia el piso superior de la casa. No sabía si estaba preparada para lo que encontraría, pero sabía que ya no podía volver atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. El estudio de Rafael en el piso superior era exactamente como Carmen se lo esperaba. Ordenado, funcional, lleno de libros y documentos, pero lo que más la impactó fue el escritorio, donde destacaba una foto de ella tomada durante su luna de miel en Venecia, 45 años antes. Al lado, una carta sellada con su nombre escrito en la caligrafía familiar de Rafael. Isabel la dejó sola, diciendo que estaría en el jardín cuando estuviera lista para hablar. Carmen se sentó en el escritorio de Rafael, sintiendo aún su aroma en el aire, y abrió con manos temblorosas la carta que explicaría 20 años de mentiras. La carta comenzaba con Rafael disculpándose por haber muerto sin tener el valor de confesar la verdad en persona. Se definía como un cobarde que había obligado a Carmen a descubrir por sí sola el secreto que lo había atormentado durante 20 años. Rafael explicaba haber conocido a Isabel durante un viaje de trabajo a Aix-en-Provence 20 años antes. Ella era una viuda con 2 hijos pequeños. Él un hombre de 55 años que se sentía atrapado en una rutina que, aunque amaba a Carmen, lo estaba asfixiando. No había buscado esa relación, pero cuando sucedió, no tuvo la fuerza para resistirse. En la carta, ¿te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Rafael precisaba que nunca había traicionado a Carmen en el corazón. Isabel había sido su pasión, pero Carmen siempre había sido su amor. Isabel lo hacía sentir joven, libre, diferente de lo que era en Madrid. Pero Carmen era la mujer por la que había construido una vida, por la que había trabajado, por la que había soñado un futuro. Rafael describía los 20 años de doble vida como una prisión dorada. Cada vez que partía hacia Francia se sentía culpable. Cada vez que regresaba a casa se sentía incompleto. Había amado a Chloé y Antoine como hijos propios, pero cada logro suyo le recordaba los hijos que él y Carmen nunca habían tenido.
La carta revelaba que Rafael había comprado esa casa pensando que algún día Carmen podría compartirla con él. Soñaba con llevarla allí, vivir juntos sus últimos años en ese paraíso. Pero sabía que para hacerlo tendría que confesárselo todo, y nunca había tenido el valor. La parte más dolorosa explicaba cómo Rafael había decidido, en las últimas semanas de vida, confesárselo todo a Carmen. Había planeado romper con Isabel, vender la casa, dedicar sus últimos años exclusivamente a ella. Quería que enfrentaran juntos la verdad, el perdón y posiblemente una nueva fase de su vida. Rafael concluía pidiendo perdón y dejando a Carmen la elección de qué hacer con la casa y la relación con Isabel y sus hijos. Explicaba que ellos siempre la habían considerado parte de la familia, incluso sin conocerla. Isabel sabía todo de ella, de sus sueños, de sus miedos. En cierto sentido eran más hermanas que rivales. La última frase de la carta dejó a Carmen sin aliento. Rafael escribía que si conseguía perdonarlo, si lograba entender que se puede amar de maneras diferentes, sin que esto disminuya el valor de ningún sentimiento, entonces quizás esa casa podría convertirse en el lugar donde dos mujeres que habían amado al mismo hombre encontrarían paz y consuelo la una en la otra. Carmen terminó de leer con lágrimas surcando su rostro. Rafael había sido un mentiroso, un traidor, pero también un hombre atormentado que había pagado el precio de su doble vida con 20 años de culpa. Y ahora, paradójicamente, su muerte había unido a dos mujeres que ni siquiera sabían que compartían el mismo amor. Miró de nuevo la foto de la luna de miel. Rafael tenía solo 26 años, ella 27. Eran tan jóvenes, tan llenos de sueños. ¿Qué había salido mal? ¿Cuándo habían dejado de hablarse realmente? ¿Cuándo la rutina había sustituido a la pasión? Un golpe suave en la puerta la devolvió a la realidad. Era Isabel, que la miraba con ojos llenos de comprensión, preguntando si había leído todo. Carmen asintió sin conseguir hablar aún. Isabel dijo simplemente que ahora Carmen sabía lo que ella había sabido durante 20 años. Rafael amaba a ambas, pero de maneras que no conseguía conciliar. La pregunta ahora era, ¿qué harían ellas dos? Era una pregunta que determinaría el resto de sus vidas. Carmen e Isabel pasaron el resto del día sentadas en el jardín de la casa, compartiendo 20 años de recuerdos sobre Rafael desde perspectivas completamente diferentes. Era surrealista y doloroso, pero también extrañamente liberador. Finalmente, Carmen podía dar sentido a los pequeños cambios que había notado en Rafael en los últimos 20 años, sus estados de ánimo, sus ausencias mentales, su tendencia a ser más cariñoso después de los viajes a Francia. Isabel contó cómo Rafael siempre hablaba de Carmen durante sus cenas juntos. Describía sus costumbres, sus platos favoritos, la manera en que se reía viendo películas antiguas. A veces tenía la impresión de que Carmen estaba presente en la habitación con ellos. Rafael nunca había dejado de ser su marido, ni siquiera cuando estaba allí con Isabel. Al atardecer, un coche se detuvo frente a la verja. Bajaron dos jóvenes adultos, Chloé, una mujer de 30 años con el cabello rubio como su madre, y Antoine, un hombre de 28 años con un rostro dulce e inteligente. Isabel había llamado a sus hijos después de encontrar a Carmen en la casa. El encuentro fue inicialmente incómodo. Chloé y Antoine sabían de la existencia de Carmen. Rafael siempre había hablado abiertamente de su otra familia, pero nunca la habían conocido. Para ellos, Rafael había sido un segundo padre presente y amoroso, pero siempre con la melancolía de quien tenía el corazón dividido. Chloé fue la primera en hablar, abrazando a Carmen con espontaneidad y explicando que Rafael había contado tanto de ella que les parecía conocerla desde siempre. Hablaba de cómo preparaba el gazpacho, de cómo cantaba bajo la ducha, de lo buena que era con las plantas. Antoine añadió que cada vez que Rafael regresaba de Francia, siempre traía algo que había comprado pensando en Carmen, pequeños objetos que luego guardaba en su estudio, en el piso de arriba. Quería dárselo todo, pero no sabía cómo hacerlo. Los cuatro pasaron la noche juntos, cocinando una cena con productos del jardín que Rafael había cultivado personalmente. Era increíble cómo, a pesar de la situación surrealista, se sintieran naturalmente cómodos juntos. Rafael había creado inconscientemente una familia ampliada
que se estaba conociendo solo después de su muerte. Durante la cena, Chloé reveló algo que conmocionó a Carmen. Rafael estaba preparando una sorpresa para ella. Tenía la intención de invitarla allí para su 50º aniversario de boda, dentro de 5 años. Quería confesárselo todo y preguntarle si querría pasar algunos meses al año en esa casa, junto a todos ellos. Antoine mostró a Carmen los proyectos que Rafael había encargado para reestructurar una parte de la casa. Quería crear un apartamento separado, de manera que Carmen pudiera tener su privacidad, pero estar cerca de lo que consideraba su familia ampliada. Carmen se dio cuenta de que Rafael había soñado un futuro imposible: mantener unidas las dos partes de su vida sin herir a nadie. Era un sueño ingenuo, quizás egoísta, pero nacía del amor que sentía por todas las personas sentadas en esa mesa. Isabel tomó la mano de Carmen y propuso algo impensable. Rafael no había conseguido realizar su sueño, pero quizás podían hacerlo ellas. La casa era lo suficientemente grande para ambas. Podían intentar convertirse en la familia que Rafael soñaba. Era una propuesta loca, impensable solo 24 horas antes. Pero sentada en ese jardín perfumado de lavanda, rodeada de personas que habían amado a Rafael tanto como ella, Carmen se dio cuenta de que quizás el perdón podía transformarse en algo aún más hermoso, una segunda oportunidad de familia para todas ellas. Chloé y Antoine eran los hijos que ella y Rafael nunca habían tenido. Isabel era la mujer que había compartido con Rafael los últimos 20 años de su vida, y ella era la esposa que había amado a Rafael durante 45 años. En lugar de ser rivales, podían ser las piezas de un rompecabezas que Rafael siempre había soñado completar. Pero ¿era realmente posible? ¿Podía una familia nacer de las cenizas de un secreto tan doloroso? 6 meses después, Carmen se despertó en su nueva habitación, en el piso superior de la casa de Lourmarin. Desde la ventana veía a Isabel regando el huerto que habían plantado juntas, mientras Chloé y Antoine jugaban en el jardín con sus niños. Mientras tanto, se había convertido en abuela de 2 nietecitos que Rafael nunca había conocido, pero de los que siempre había soñado. La decisión de trasladarse a Francia no había sido inmediata. Carmen había regresado a Madrid con la cabeza llena de dudas y el corazón dividido entre rabia y comprensión. Había vendido el piso de Malasaña, demasiados recuerdos dolorosos, pero había conservado la alianza de boda y una foto de Rafael joven. Algunas cosas del pasado merecían ser preservadas. Isabel la había llamado cada semana, nunca presionando, nunca invadiendo, simplemente para compartir un recuerdo de Rafael, para contar cómo crecían los nietecitos, para preguntarle cómo estaba. Lentamente, las dos mujeres habían construido una amistad basada en su amor común por el mismo hombre. El momento decisivo había llegado cuando Chloé había llamado a Carmen llorando. Estaba embarazada del segundo hijo, tenía miedo y necesitaba una figura materna. Rafael siempre había dicho que Carmen habría sido la abuela perfecta y ella necesitaba ayuda. Carmen había partido para lo que debía ser una visita de una semana y se había quedado 6 meses. Se había dado cuenta de que lo que Rafael había soñado era posible. Una familia ampliada basada en el amor, el perdón y la comprensión de que el amor no es un recurso limitado. Había instalado sus pertenencias en la parte de la casa que Rafael había proyectado para ella. Isabel había insistido en que tomara la habitación matrimonial principal. Rafael siempre dormía en su lado de la cama, pero Carmen había preferido crear su propio espacio nuevo, libre de fantasmas. Las dos mujeres habían establecido una rutina que respetaba los espacios y las necesidades de ambas. Carmen se ocupaba de la cocina, su pasión, mientras Isabel gestionaba el jardín y el huerto. Juntas cuidaban a los nietecitos cuando Chloé y Antoine trabajaban. Se había convertido en una familia no tradicional pero funcional, cimentada por el amor hacia Rafael. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para todos, Carmen encontró a Isabel sentada en la mesa de la cocina con una caja de madera que nunca había visto antes. Eran las cartas que Rafael había escrito a Isabel en 20 años. Isabel había pensado en quemarlas, pero luego había decidido que quizás Carmen querría leerlas. Nunca hablaban mal de ella, al contrario,
siempre hablaban de cuánto la amaba y de cuánto se sentía culpable. Carmen tomó la caja entre sus manos. Ya no estaba enfadada con Rafael. El tiempo y la convivencia con Isabel le habían hecho entender que su marido había sido un hombre con el corazón grande pero confuso, que había tratado de amar a dos mujeres sin herir a ninguna y había terminado hiriéndose a sí mismo. Dijo que las leería todas, pero no para torturarse, para entender mejor al hombre que habían amado. Esa noche, mientras los niños dormían y Chloé y Antoine habían salido para una cena romántica, Carmen e Isabel se sentaron frente a la chimenea con una copa de vino local. Carmen había leído algunas de las cartas de Rafael y por primera vez en meses logró sonreír pensando en él. Le dijo a Isabel que lo que más la enfurecía era que Rafael no hubiera confiado en ella. Si se lo hubiera dicho, quizás habrían podido encontrar una solución juntos. Quizás habrían podido ser una familia ampliada ya desde hacía 20 años. Isabel asintió, explicando que Rafael tenía demasiado miedo de herir a las personas que amaba. No se daba cuenta de que el secreto hacía más daño que la verdad. Carmen reflexionó que quizás tenía que ser así. Quizás tenían que atravesar el dolor para llegar donde estaban ahora. Quizás Rafael había conseguido su propósito, solo de una manera que no había previsto. Las dos mujeres brindaron por la memoria de Rafael, pero sobre todo por el futuro que estaban construyendo juntas. Una familia nacida del dolor, pero cimentada por el amor. Una segunda oportunidad para todas ellas de ser felices de una manera que ninguna había imaginado jamás. Afuera, la campiña provenzal se dormía bajo un cielo lleno de estrellas. Y en esa casa que había nacido como un secreto, 4 generaciones de una familia no convencional dormían serenas, unidas por el amor hacia un hombre que, incluso en la muerte, había conseguido mantener unidos los corazones que había dividido. Rafael había hecho todo mal y había hecho todo bien, y quizás en el fondo esto es lo que significa amar verdaderamente, dejar detrás de sí algo hermoso, incluso cuando el camino para llegar ahí ha sido tortuoso y doloroso. Si esta historia os ha emocionado y os ha hecho reflexionar sobre el poder del perdón, dad like y compartid. Carmen, Isabel y su familia demuestran que el amor verdadero puede superar incluso los secretos más dolorosos. Suscribíos para más historias que tocan el corazón. Activad la campanita. Recordad, a veces las familias más hermosas nacen de las situaciones más complicadas. El amor no tiene fronteras cuando está guiado por el perdón. Compartid este mensaje de esperanza.